Hola chicos, estamos aquí otra vez con una nueva serie de vídeos. En esta ocasión viajaremos a la Baja Edad Media, a los siglos XIII y XIV. En este momento surge y se desarrolla un tipo de literatura narrativa en que la intención docente y moralizadora consustancial a la Edad Media tendrá como fin transmitir la religiosidad y la doctrina cristianas representadas por las vidas y milagros de los santos. Como toda la narrativa medieval, el Mester de Clerecía se convierte en un testimonio de la realidad social, de las creencias y costumbres, que va cambiando conforme evoluciona la sociedad en la que nace. De la devoción sin fisuras de los primeros siglos, pasaremos a la inquietud y la crisis de las creencias en lo que Johann Huizinga denominó el otoño de la Edad Media, que anuncia ya la llegada del Renacimiento. Esta particular evolución determinará dos etapas claramente diferenciadas que no toda la crítica considera pertenecientes a una misma escuela. Estructuraremos esta serie de vídeos de la siguiente manera. Partiremos del contexto histórico, social y cultural, pues sin duda será vital para entender esta producción literaria. Además, en este primer vídeo estudiaremos el concepto de Mester de Clerecía, analizando sus características, tanto formales como temáticas, y presentando las diferentes etapas por las que pasará su evolución. El segundo vídeo estará dedicado al Mester de Clerecía en el siglo XIII con la figura capital de Gonzalo de Berceo. Y ya para finalizar nos trasladaremos al siglo XIV y al estudio de la obra de Juan Ruiz, el arcipreste de Hita. La concepción de la Edad Media como un periodo de largo y uniforme estancamiento cultural y del Renacimiento como un súbito despertar hace tiempo que ha sido superada. Ejemplo de ello es el Renacimiento cultural europeo del siglo XII. Fundación de las universidades, estudios profundos de las artes poéticas y de la retórica, traducciones al latín de textos griegos, árabes o hebreos, etc. Ahora bien, este apogeo cultural llegará a España un siglo más tarde, en el que Bosler denominó siglo de las luces de la Edad Media española. Esta falta de sincronización se debe fundamentalmente a las especiales circunstancias históricas que vive España. Los reinos cristianos del siglo XII viven dedicados a la Reconquista, y además se dan disputas entre los fragmentados reinos cristianos. Será en el siglo XIII, con Fernando III el Santo y la victoria de las Navas de Tolosa, cuando sosegándose el ambiente y recuperándose la economía y la política, se produzca el resurgir cultural español del siglo XIII. Además, el siglo XIII es también el siglo de la eclosión de la literatura en lengua vernácula. La Cancillería Real de Castilla, con la subida al trono de Fernando III, elevará el romance castellano a la categoría de lengua de escritura que sustituirá al latín en cartas y documentos oficiales. Estatalización lingüística que culminará con la labor de su hijo Alfonso X el Sabio. Esto, junto a las disposiciones del Concilio IV de Letrán, por las que se insta a la predicación en lengua vernácula, constituirá el prestigio del romance que hace que sea cultivado directamente por los clérigos en el nuevo Mester de Clerecía. Por el contrario, el siglo XIV es en Castilla un siglo de transición y de hondas contradicciones. De la vitalidad económica y cultural de principios de siglo, se pasa a la inestabilidad política, la guerra civil, las epidemias de peste negra y un fuerte sentimiento antisemita que alterará los esquemas de convivencia tradicionales. Sin embargo, la expansión cultural iniciada en el siglo anterior aumenta considerablemente durante esta centuria debido principalmente a tres circunstancias: la labor educativa de la Iglesia, el afianzamiento de la burguesía y la labor cultural importantísima que había llevado a cabo Alfonso X en la segunda mitad del siglo XIII, que cristalizará en la creación de la prosa castellana. Todo esto hace que las obras literarias alcancen un mayor número de lectores. Será pues en este marco de apogeo y crisis donde se desarrolle la poesía del Mester de Clerecía que nos ocupa, la cual, como veremos, pasará por distintas fases.
Esta estrofa, la segunda del libro de Alexandre, ha sido considerada durante mucho tiempo como el primer manifiesto de la literatura española. Ahora bien, como ha demostrado Alan de Germont, considerarla un manifiesto literario quizás sea excesivo, si bien es cierto que en ella hayamos mencionada toda una serie de características que son identificables en los textos. Según este hispanista británico, el Mester de Clerecía es la primera escuela consciente de poesía, el primer grupo de poetas con un programa literario común. La principal coincidencia la hallamos en la métrica, en la cuadernavía, tetrástrofo monorrimo, estrofa compuesta por 4 versos alejandrinos con la misma rima consonante. Se distingue además por su carácter narrativo y sus temas eruditos y religiosos, aunque no exclusivamente, como veremos. Se trata de un arte culto, pues casi todas las obras tienen un trasfondo libresco y muchas de ellas parten de fuentes claramente identificables en la literatura latina medieval. Estos poetas se jactan de su sabiduría y de su asociación con el mundo de las letras. De ahí la invocación al poder de lo escrito que encontramos en sus obras, característica que además se convertirá en una poderosa arma didáctica, una manera eficaz de ganar la confianza del público. Así, por ejemplo, encontramos afirmaciones como el scripto lo cuenta, non juglar ni cedrero, en la vida de Santo Domingo de Silos, o en scripto y acesto, es cosa verdadera, en el libro de Alexandre. Ahora bien, al mismo tiempo que busca autorizar sus relatos por lo escrito, adoptan giros y expresiones de la lengua popular con el propósito de facilitar la comunicación y aumentar la identificación del oyente en el relato. De aquí su frecuente apariencia popular y la incorporación de modismos vulgares y giros juglarescos. En la vida de Santo Domingo de Silos, por ejemplo, Berceo anuncia su propósito de fer una prosa en romance paladino en el cual suele el pueblo fablar con su vecino. El poeta, a la vez que plantea la autoridad escrita de sus fuentes, busca aproximarse a su público para adoctrinarlo mejor. Se trata de un arte erudito para la difusión popular. Como ya advertíamos, los temas abordados por los clérigos de esta escuela no tienen un carácter exclusivamente religioso. Más bien al contrario, la variedad temática es uno de los rasgos fundamentales de la misma. Pedro Luis Barcia, en su obra El Mester de Clerecía de 1967, clasifica temáticamente las obras tradicionalmente incluidas en el Mester del siguiente modo. Vidas de santos, de Berceo, Santo Domingo de Silos, San Millán de la Cogolla y Santa Oria. Del beneficiado de Úbeda, Vida de San Ildefonso. Obras marianas, de Berceo, Milagros de Nuestra Señora, Loores de Nuestra Señora y Planto que fizo la Virgen. Obras litúrgicas, de Berceo, El sacrificio de la misa y 3 himnos. Asunto religioso diverso, de Berceo, Martirio de San Lorenzo y de los signos que aparecerán antes del juicio final, y Anónimos, Poema de Yusuf y Coplas de Joseph. Épicas, el poema de Fernán González. Didáctico Morales, Proverbios Morales de Sentop y Libro de Miseria de Hombre. Misceláneas, de Juan Ruiz, Libro de Buen Amor y de Pero López de Ayala, El rimado de Palacio. El Mester de Clerecía pasará, por tanto, por 2 etapas claramente diferenciadas. Por un lado, los textos compuestos en el siglo XIII, acordes con la caracterización reseñada anteriormente, distinguiéndose una poesía de tema exclusivamente religioso, representada fundamentalmente por el poeta riojano Gonzalo de Berceo, y una serie de poemas de tema variado y de autores anónimos, como el libro de Apolonio, el libro de Alexandre y el poema de Fernán González. Y por otro lado, los textos compuestos en el siglo XIV. En este siglo se produce la disgregación del Mester de Clerecía. Se rompe la monotonía temática y métrica, apareciendo nuevos temas satíricos, burlescos, políticos o morales, y alternando la cuadernavía con otros metros o estrofas de versos más cortos y de carácter lírico de influencia trovadoresca. Además, se produce una profunda crisis de la ideología medieval, pasando del teocentrismo a un humanismo incipiente. Y hasta aquí el primer vídeo de esta serie dedicada al Mester de Clerecía. En el siguiente vídeo
nos centraremos en la figura de Gonzalo de Berceo y principalmente en su obra Los Milagros de Nuestra Señora. Nos vemos allí.